Dale. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos para un nuevo seminario de crítica. En este caso voy a estar del otro lado, así que voy a hacer una pequeña introducción y después vamos a arrancar con la exposición. Voy a dejar el resumen para mientras hago la presentación. En esta ocasión yo soy la arquitecta Laura Vázquez, voy a estar a cargo de la presentación del trabajo y vamos a discutir el texto de Nombre, teclado, pantalla al humano sumergido, una metáfora de época para la enseñanza. Tenemos como comentaristas invitados hoy al diseñador gráfico Leandro Ibarra y la arquitecta Agatha Peskins. Les agradezco desde ya el tiempo y la oportunidad. Nos presento a los tres los currículums muy rápidamente y después ya arrancamos. En mi caso soy investigadora en formación del proyecto UBASIT Imaginarios y Arquitectura, Discursos, Códigos y Fronteras, radicado aquí en el Instituto. Soy arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, cursé la especialización en docencia universitaria acá en la FADUBA, trabajo como docente desde el año 2016 y coordino los seminarios de crítica desde 2021. Mis líneas de investigación se enfocan en la enseñanza y la historia de la arquitectura y sobre esos temas he publicado y evaluado diversos artículos y libros en coautoría. Leandro Ibarra es diseñador gráfico por la Universidad de Buenos Aires y se formó en pintura, música, fotografía, historia del arte, filosofía y teatro con reconocidos maestros. Es profesor adjunto regular de la materia de diseño gráfico nivel 2 en la Cátedra Gabriel, aquí en la FADUBA. Ejerce la docencia desde el año 2003. Dio charlas y participó en mesas redondas sobre temáticas vinculadas al diseño, la difusión y la comunicación de proyectos culturales y artísticos, y también publicó artículos acerca de experiencias de enseñanza en taller. Y Agatha Peskins es arquitecta y maestrando en la maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo por la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2003 se desempeña como docente y desde 2021 es adjunta de la Cátedra Caribe Exahugo en Historia de la Arquitectura. En cuanto a la investigación, dirige el proyecto de investigación inicial Wikipedia en la universidad y participa como investigadora del proyecto UBASIT Historia del Mobiliario Urbano en Buenos Aires. Fue redactora del blog Un día una arquitecta y cofundadora del wikiproyecto Mujeres en la Arquitectura. Así que bueno, cuento un poco mi presentación y después pasamos a los comentarios. Primero Leandro y después Agatha, ¿sí? Bien, me voy a tomar mi propio tiempo para no hacer preferencias. Lo que presenté como texto de crítica es un ensayo, en esta ocasión, que presenta avances de una investigación en curso, que la intención es que se convierta en un trabajo integrador final para acreditar la especialización en docencia universitaria. Aproveché la oportunidad de presentarme a crítica, como hablamos siempre, para mostrar un poco la cocina, intercambiar opiniones, tener un poco de retroalimentación y darle forma a todo esto que había venido leyendo y pensando. También me parecía que ya habíamos estado hablando del tema con Mariano, que ahí llegó Ramis, en 2023, que cuando él trajo el tema de la IA fue como súper novedoso en ese momento. No hay dudas que 2022, 2023 fueron años de una difusión muy masiva del tema. Entonces me parecía una buena oportunidad para volver a traerlo a la mesa y volver a repasar qué hay de nuevo, ¿no? Como el título indica, este ensayo propone una nueva metáfora de época para pensar las proyecciones de la IA en el contexto de la FADUBA. Cuando digo IA o inteligencia artificial se usa como abreviatura. Entonces en esta presentación lo que voy a hacer es presentar las preocupaciones, explicar algunos conceptos claves, el marco desde el que estoy abordando el tema y que podamos pensar proyecciones en las propuestas de enseñanza. Voy a empezar por lo que moviliza esta investigación, que podríamos llegar a armar, digamos, el objeto de estudio, que tiene que ver con la delegación de tareas cognitivas en las inteligencias artificiales. ¿Qué significa esta frase o a qué me quiero referir? Que hoy en día hay un montón de actividades que nos enseñaron a delegar, ¿sí? O a asistirnos con las inteligencias artificiales. En el ámbito cotidiano, no sé, podemos pensar en Spotify, que nos arma una lista de reproducción con nuestros gustos, en Google Maps, que nos sugiere la mejor ruta para llegar a un lugar. También lo que me pensaba es que todas esas actividades fueron en algún momento valoradas como humanas, ¿no? Como que estaba bueno conocer las rutas, que estaba bueno elegir qué música escuchar. Y lo que entiendo que pasa no es que perdimos esa capacidad de hacerlo, sino que en ciertos momentos, ciertas ocasiones o ciertas personas prefieren delegar, ¿no? Parte de esa tarea
en una tecnología que nos asista. En este sentido, Alejandro Ortopoulos, que es uno de los autores que trabajo, creo que lo define muy bien, ¿no? Él dice que es como una bicicleta eléctrica. Uno tiene toda la experiencia de andar en bicicleta, tenés la bici, tenés el manubrio, el viento en la cara, todo, o sea, no se pierde la experiencia. Lo único que logramos es realizarlo, lo que él dice, con menor esfuerzo, ¿no? Yo voy a hablar o de esta idea de menor esfuerzo, pero que no tiene como una connotación negativa, sino en el sentido de que es asistida. Ahora bien, la cuestión creo que tiene que ver que así como delegamos tareas cognitivas del entretenimiento, estamos delegando tareas cognitivas de las disciplinas, ¿sí? Tanto del mundo académico como el profesional. Ahí es a donde apunta esta investigación sobre la enseñanza. En ese sentido, creo que el problema se hable como en dos aristas, ¿no? Por un lado, podemos pensar que se democratiza el acceso a ciertas tareas y ciertos conocimientos, sea armar una lista de reproducción o sea generar una imagen, ¿no? Una pieza gráfica. Y en este sentido, quiero aclarar que no es que la tendencia es que va a desaparecer el profesional o el diseñador gráfico, o sea, no voy a ir por ese lado pesimista, sino entender que los profesionales y en el campo disciplinar también estamos asistiéndonos o delegando ciertas tareas, tanto en el ámbito académico como en la vida profesional, que son disciplinares. Entonces, ese es el problema en el que me quiero meter. Entonces, el enfoque del trabajo y desde donde planteo abordar todo esto es desde los procesos de enseñanza, ¿sí? No me voy a meter tanto con el proceso de aprendizaje en sí, sino en cómo armamos nosotros nuestras propuestas. Y si bien la investigación también se enfoca en lo que hablamos en nuestro proyecto UBASIT, que son discursos instituidos, ¿sí? Porque hasta ahora trabajé con autores y discursos de profesores, dejo una captura de pantalla ahí, como una pequeña nota al pie, de discursos alternativos, ¿no? Que empiezan a darnos algunas respuestas. Entonces, para ya meternos de lleno en la cuestión, apelo en la investigación al uso de la metáfora. Hace algunos años, Alessandro Barico es otro autor muy citado en el campo de la tecnología educativa, que definió esta metáfora, ¿no? Del hombre, teclado, pantalla. O sea, literalmente él lo llama como un logotipo de época de la sociedad posterior a los años 80. Él dice, bueno, cuando apareció el arcade, ¿no? Los jueguitos, el hombre empezó a estar en el mundo como en esta postura. Desde esa postura él dice, bueno, navegábamos en un mundo digital sentados en esa computadora. Yo venía trabajando con esta metáfora hace bastante tiempo y la verdad es que cuando me senté a leerla de vuelta para escribir este trabajo me di cuenta que ya estaba un poco obsoleta. Entonces a partir de ahí apareció esta cuestión de pensar una nueva metáfora de época. Yo creo que ya superamos como esta instancia del hombre teclado pantalla y por eso hablo como del humano sumergido, ¿no? O sea, no solamente tenemos un montón de dispositivos alrededor a diario, micrófonos, auriculares, bandas, anillos, digamos, una variedad enorme, sino que pasamos mucho tiempo conectados, ¿no? Y mucho tiempo interactuando con las tecnologías, y lo que sí entiendo que sigue pasando y sigo con la misma concepción que tiene Barico, es de que esta realidad en la que estamos sumergidos, o muchas veces se habla de inmersos también, tiene como un doble motor, ¿no? Lo virtual y lo analógico aparecen como dos partes iguales de esta realidad que conocemos hoy en día y son indisociables, o sea, lo que sucede en uno necesariamente tiene correlato en el otro y no es que, bueno, si estoy en el mundo virtual no estoy en el analógico o al revés, o sea, ya esa disociación no la vamos a trabajar. Entonces, estas metáforas de época creo que tuvieron cierto correlato desde ya en lo que fue pasando en la enseñanza de las disciplinas, ¿no? Ahí traigo como 3 fotos muy icónicas de la época de los talleres de dibujo con el tablero. Después tenemos ahí una foto del centro CAO, ¿no? Esto del hombre teclado pantalla en la universidad también, que fue con el diseño asistido a computadora. Y también ya está pasando, digo, no es una visión futurista, la cuestión de experiencias inmersivas, ¿no? Ahí tenemos una captura del IDIS-VR, y digo, eso ya sucede en la FADU, o sea, no es hacer futurismo, sino que ya estamos hablando de esas cuestiones. Entonces, un poco para redondear esta idea del ocaso de esta metáfora de Barico, creo que tiene que ver con los dispositivos, con la cantidad de tiempo que pasamos inmersos, pero también con la integración de la inteligencia artificial en ellos.
¿Por qué voy a esto? Creo que lo que la inteligencia artificial nos está proponiendo es una nueva forma de interactuar con las tecnologías, nuevas capacidades, esta cuestión de delegar tareas cognitivas que pasaba al principio. Y así como pasó con varias tecnologías que fueron punto de inflexión, ¿sí? Como con la imprenta que se decía, bueno, la gente como ya no va a saber memorizar los textos y se van a escribir, se van a perder capacidades o se va a perder inteligencia. Hubo como a lo largo de la historia varios hitos de este tipo de miradas pesimistas sobre el avance de la tecnología. Yo trato de escaparle un poco a eso, pero sí me interesa, yo en el texto trabajé sobre el ejemplo de la calculadora, ¿no? Cuando apareció la calculadora y se empezó a usar en los colegios, bueno, se deja usar, no se deja usar, sí, no. ¿Cuál es la diferencia con esta tecnología de inteligencia artificial ahora? Que en la calculadora era una herramienta a la que uno le introducía una fórmula y nos arrojaba un resultado. Yo creo que el salto que se está dando ahora con estas tecnologías es que son interactivas. O sea, ¿me permite resolver una cuenta al igual que la calculadora? Sí. Pero ¿qué pasa? Yo, por un lado, puedo pedirle que me resuelva esa cuenta a partir de un enunciado. O sea, ya no necesito ni conocer la fórmula matemática, ¿sí? Entonces, a partir de esa interacción o ese diálogo, puedo llegar al mismo resultado. Y por otra parte, lo que aparece ahí en la captura que saqué de mientras iba probando un poco asistentes para esta presentación, es que nos sugiere cosas, ¿no? O sea, me parece que ahí está el gran salto. No solo me va a responder lo que yo le estoy pidiendo, sí, me llamó la atención como el tono, según como uno interactúa, ¿no? Obviamente con ellos, muy académico, muy cordial, con el que te dice, bueno, igual te sugiero que vayas a revisar estas fórmulas, que revises esta fuente, que vayas a ver esta normativa, que tengas cuidado con estos aspectos. Y digo, ahí hay un salto, porque están dándose nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje, en el fondo, porque cuando la herramienta me devuelve algo más de lo que yo le pedí y me empieza a hacer sugerencias, me parece que ahí empieza a estar el centro de la cuestión. Entonces, voy a frenar brevemente en algunos conceptos claves, como para que se termine de entender la propuesta en general. Cuando hablo de inteligencia artificial, muy sintéticamente y llanamente para esta investigación, digo que es un código sí alojado en un servidor donde los algoritmos configuran redes neuronales entrenadas para generar respuestas ante entradas de información. Se llaman generativas, en general vamos a escuchar que hablamos, porque construyen contenido mediante un camino de procesamiento que es desconocido y complejo. En particular, me interesa esta cuestión de que nos ayudan a resolver ciertas tareas cognitivas, ¿sí? Cuando digo una tarea cognitiva es, no sé, interpretar una norma, editar una imagen, redactar un texto, clasificar información, ¿sí? Son cuestiones operativas de resolución. Vuelvo al trabajo de Mariano, ya en 2023 tiene un montón de definiciones más sobre la tecnología concretamente, en las que yo no me voy a meter ahora. Pero bueno, como a partir de esa definición van a salir algunas cuestiones que vamos a retomar después. Cuando hablo de delegar, de vuelta, no lo digo en un sentido negativo o peyorativo, sino que hablo de esta cuestión de asistirnos en la resolución de ciertas tareas. Todos estos conceptos se inscriben en lo que es la teoría de la cognición distribuida, ¿sí? Del campo de la psicología cognitiva, que habla de que esta interacción dinámica entre individuos, tecnologías y entornos es la forma en la que construimos conocimiento hoy en día. Y también aparece el concepto de inteligencia ampliada, ¿no? Esto se refiere a la inteligencia humana ampliada, no a la inteligencia artificial, que lo que dice es que los avances tecnológicos que se fueron sucediendo, no solo este particularmente, transforman, por un lado, las herramientas que tenemos, transforman la forma en la que nos relacionamos con el entorno y, en tanto, transforman nuestras estructuras de pensamiento y las formas en que construimos conocimiento, ¿no? Entonces, ahí viene esta cuestión también que me interesaba de la posibilidad de ampliar la inteligencia o la capacidad de ampliar las herramientas que tenemos para construir conocimiento. En cuanto a la temporalidad que le estoy dando al problema, el tema de la inteligencia artificial tiene más antigüedad de la que se suele creer. Yo para el trabajo me centré en los últimos 4 años, de 2022 a 2025 inclusive, porque entiendo que hubo ciertos hitos y una difusión de asistentes virtuales, chatbots, aplicaciones, software, que me parece que cambiaron un poco la escala en la que se utiliza esta tecnología, y se habla de esto de democratizar como que
ya no es un acceso a un público experto solamente, sino que todos usamos, con más o menos formación en tecnología, estamos usando inteligencia artificial. El marco de referencia con el que trabajo, y para cerrar un poco la parte metodológica, tiene que ver con el entrecruzamiento de estos tres campos. Aportes de la psicología cognitiva, digamos, porque siempre, si bien me enfoco en la parte de las propuestas de enseñanza, tenemos que entender un poco cómo aprendemos para pensar cómo enseñamos. El campo de las tecnologías educativas, que creo que es como el principal aporte al abordaje. Trato de trabajar siempre con esta línea que arrancó en algún momento con Edith Lidwin, hoy sí el principal exponente es Mariana Maggio, de tratar de interpretar tendencias actuales de la sociedad en general para poder pensar nuestras propuestas de enseñanza. Me parece que ahí está como el punto fundamental para, Maggio dice, para que la universidad no muera, ¿no? Para que la universidad no desaparezca, tratar de mantenernos como siempre reflexionando sobre qué es lo que está pasando y cómo estamos enseñando. Y después, bueno, el marco del UBASIT, que tiene que ver con los discursos y las metáforas, también me ayuda como a terminar de construir el problema. Entonces, retomando un poco el contenido del ensayo así, lo que me di cuenta que terminé por construir con el texto que presenté, y esto no está escrito exactamente, sino que es como un proceso de metaaprendizaje que hice en cierta forma, me di cuenta que terminé cayendo en muchas discusiones que no son nuevas, ¿sí? En cuanto a lo disciplinar. Sí, ya sé, lo tenía que decir yo antes que me lo digan ustedes. Y en cuanto a la inteligencia artificial también trae un montón de problemas que no dejan de ser problemas de trabajar con un discurso. Pero, no me mires así, pero creo que tiene diferenciales y hay que revisar ciertas cosas. Me marqué como 2 puntos de lo disciplinar y 2 puntos de la inteligencia artificial, que son los que están ahí resaltados al final, que creo que son los que cambian las reglas de juego. En cuanto a los disciplinares, creo que estamos discutiendo que saber formular un problema va a ser clave en los próximos años, y saber enunciar y redactar y poder interactuar con estas asistentes, y tengo que decirlo que son herramientas y son capacidades que no trabajamos en la FADU seriamente como desde la propuesta de enseñanza. Digo, en general, desde que yo cursaba, se habla de, bueno, de que no sé, los estudiantes tienen que estar incluidos en la formulación del programa del edificio a resolver, que hay que saber hacer preguntas. Lo trabajamos, no voy a decir que no antes que me maten. Digo, en nuestras experiencias en las cátedras sé que sí, pero si miramos la FADU en general de los que no estamos acá sentados, digo, hay que pensarlo todavía. Y me parece que en general las propuestas de enseñanza de muchas asignaturas todavía se centran más en la parte resolutiva, ¿no? En la resolución de ese problema, la resolución de ese programa, y justamente eso es lo que estamos diciendo, que nos están empezando a asistir la tecnología. Entonces, eso en cuanto a lo disciplinar. Y en cuanto a la inteligencia artificial como tecnología, creo que es esto que comentaba, ¿no? Que ya no estamos hablando solamente de una fuente de información, sino que es interactiva. Entonces, en esa interacción se ponen en juego procesos de enseñanza y aprendizaje paralelos a los que se hay en la universidad, que sabemos que siempre existieron, pero bueno, suman una arista nueva al problema. Y por otra parte, me parece que lo que le cambia las reglas en cuanto a análisis discursivo es la opacidad de datos con las que se entrena, ¿no? Cuando uno se sienta a leer un autor, a estudiar un autor, puede rastrear un montón de cuestiones desde su formación, su nacionalidad, su ideología, con quién estudió, de qué rama viene, que permiten interpretar ese discurso. Con la inteligencia artificial creo que eso está difícil de momento, porque nos da una respuesta y no tenemos muchas herramientas para tratar de interpretar eso que nos está diciendo. Entonces, para resumir y responder a las preguntas que había generado en el trabajo, teníamos 2 interrogantes. ¿Cuáles son las tareas que la IA nos ofrece delegar en los campos de diseño y arquitectura? Bueno, muchas. Lo que pude relevar es desde la generación de imágenes que todos conocemos, la asistencia con tareas como redacción o realización de cálculos, tareas más proyectuales si queremos como la edición, la generación de modelos 3D a partir de planimetrías y lógicamente la generación de discursos.
Me parece que hay varias discusiones que se dan en la bibliografía que yo trabajo en el texto, desde la inteligencia artificial como herramienta, la inteligencia artificial como contenido, la inteligencia artificial en un sentido ético. Me parece que hay mucho para trabajar y me parece que quizás el mayor aporte de esta investigación pueda ser este interrogante de pensar en términos de qué es delegable y qué no es delegable, ¿no? Me parece que como equipos docentes está bueno y nos obliga a pensar qué priorizar en lo que enseñamos y de cara a los años que vendrán, dónde hay que poner las tintas de los estudiantes que queremos formar. Y la segunda pregunta era si nos estamos ocupando de enseñar esta delegación de tareas en la universidad o los estudiantes lo están haciendo por su cuenta. Sí, los estudiantes lo están haciendo por su cuenta. Digo, antes de que nosotros les propongamos trabajar en los talleres con IA, ellos ya lo hicieron. Me parece que está buena la oportunidad de pensarlo como docentes y empezar a integrarlo, ¿no? Yo sé que hay experiencias valiosas en FADU que ya lo hacen, pero creo que todavía están como actividades individuales que suceden en talleres, que suceden en una clase, que suceden en algún docente que trae la iniciativa, y me parece que estaría bueno darle como un marco de discusión, no voy a decir institucional porque es un montón, pero por lo menos en equipos, ¿no? Empezar a intercambiar y a cruzar qué es lo que se está haciendo y empezar a armar discursos disciplinares, ¿no? De pensar cómo impacta esto y qué proyecciones vamos a tener. Entonces, bueno, queda abierta la mesa de comentarios y gracias por escuchar. Leandro, vuelvo a mi rol de moderadora. Leandro Ibarra va a hacer sus comentarios sobre el trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Lau, por la invitación. Una invitación que para mí es muy nueva. Nunca estuve en este rol, es la primera vez que lo hago, así que sepan disculpar mis torpezas. Y te agradezco la invitación porque el trabajo que presentaste llega en un momento de mi experiencia como docente en esta casa de estudios, muy coyuntural, y creo que trae una temática que es muy coyuntural al hoy, y que en este texto que nos presentaste quedan planteadas un montón de interrogantes, un montón de líneas de investigación, que recién cuando te escuchaba como hacer el cierre del trabajo, pensaba que necesario poder como enmarcar tanto esto que traes como muchas otras cosas que están ocurriendo actualmente en relación a la enseñanza y a la tecnología, el vínculo entre enseñanza y tecnología, en el enorme momento histórico que estamos viviendo como transición de un mundo a otro, ¿no? Nos tocó, a quienes hemos nacido en el siglo XX, vivir en un momento del mundo que está mutando. Y esto, vos lo rescatás desde las distintas metáforas, ¿no? Partiendo de la metáfora de Barico, incluso cuando traes el hombre caballo-espada, ¿no? Cómo van, y eso me parece interesante de tu trabajo, cómo vas mapeando distintos momentos que nos exceden en términos históricos, que son muy, muy macro, y que creo que particularmente en este momento, y si hay una fecha, yo creo que pondría la pandemia como catalizador de este proceso, el mundo es otro. Y en ese sentido, voy a citar algo que dijo Mariana Maggio en las jornadas en el 2019, que fue cuando yo la conocí, que para mí fue como muy inspirador porque venía en mi experiencia de taller articulando algo así, que se plantó en el aula magna de la FADU y dijo, con todo el respeto que Edith Litwin, que fue mi maestra, merece, todo lo que sabemos de enseñanza está viejo. Y eso a mí me generó como un hito en relación a entender desde la disciplina, hace 23 años que doy clases en esta facultad, que estamos ante un cambio de época, que creo que tu trabajo hace ahí un aporte interesante a abrir la discusión, a pensar con esta herramienta que hoy se presenta como novedosa, pero que también te encargas de rastrear que no lo es tanto.
Entonces, en principio me parecía interesante eso, como inscribir lo que traes dentro de un contexto histórico que es altamente transicional y que, como toda transición, bueno, certezas hay muy pocas. Entonces, todo lo que se pueda ensayar, todo lo que podamos como ir probando, van siendo como documentaciones que van quedando para ir repensando en el futuro. Incluso pienso, vos hablabas de algunas experiencias de taller que están ocurriendo actualmente en la facultad y de las que puedo dar fe, y muchas que creíamos que eran novedosas hace 2 años y hoy ya se presentan como viejas. Incluso en la evolución que vos también describís en el trabajo del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy ofrece un tipo de interacción y un tipo de respuesta que, digo, voy a poner un ejemplo como muy tonto, pero el clone stamping de Photoshop es un modo de inteligencia artificial. O sea, una esponjita te rellena con los píxeles que tiene al lado y parece como mágico, y convivimos con eso desde la versión 2.5 de Photoshop de 1992. Entonces, en principio me parece interesante enmarcar lo que traes como parte de un momento transicional. Y después me parece interesante algo que vos traes casi en tus conclusiones, que es la formulación del problema a resolver desde lo metodológico y la enunciación y la redacción de conceptos. Porque creo que ahí hay una función que es intrínseca al ser humano, y vos en el comienzo de tu trabajo también lo citás, que es, bueno, yo mientras leía el trabajo pensaba en el pensamiento crítico, ¿no? Como en cómo la universidad es principalmente un espacio de formulación de pensamiento crítico. Entonces, también poder descansar en esa función de la universidad, porque con inteligencia artificial o con las tecnologías que vayan surgiendo hay algo de eso que es como muy estructural y que, por lo menos en la disciplina en la que tengo experiencia, que es el diseño gráfico, y particularmente en la materia que doy, que es diseño gráfico 2, donde ingresa lo que llamamos el concepto, la voluntad de comunicación, el qué quiere decir una pieza, requiere de una elaboración conceptual, o sea, requiere de una apertura sensible al mundo y de una posibilidad de mirar al mundo y tener algo para decir. En ese sentido creo que es interesante también lo que vos traes acerca de cuál es el valor de lo que como seres humanos tenemos para decir por ser humanos arrojados a un mundo analógico, llamémosle, que incluye lo digital, porque tal como también lo recuperás de Barico, ¿no? O sea, el mundo y el ultramundo son una fuerza de doble motriz, entonces, de doble tracción, entonces hay algo que, en ese arrojarnos al mundo, bueno, ¿qué tenemos para decir? Y ahí aparece también la idea de la delegación, de qué vamos a delegar. Y pensaba que nuestra tarea como educadores, como profesores, a la hora de hacer pensar, independientemente de la disciplina en donde esto después se aplique, bueno, yo te lo decía el otro día cuando charlamos un poco, ¿no? Como qué interesante que tu investigación o que tu texto se centre en la inteligencia artificial como herramienta para la enseñanza, porque efectivamente nuestros estudiantes ya la están usando. Y en el taller esto aparece y la están usando de modos muy diversos, un poco como monos con navaja, o sea, haciendo medio cualquier cosa. Pero me quedé pensando, después de leer tu trabajo, la semana pasada, en algo que me pasó a mí con la herramienta, que fue a fin del año pasado. Utilicé por primera vez ChatGPT para hacerle una devolución a los alumnos a partir de una pregunta que les hicimos a fin de año en un trabajo donde tenían que dar cuenta de qué era lo que podían valorar en el recorrido del año de aprendizaje. Eso ellos lo volcaron en una pieza gráfica
Y yo me tomé el trabajo de recuperar todas esas frases y pedirle al ChatGPT que escriba un texto que articule todos esos conceptos. Y por supuesto que iterándolo y modificándolo, y me fue como o sea, lo comparto porque fue como medio revelador para mí esa experiencia. Que, insisto, sigue ligada a un entrenamiento en el modo de pensar la disciplina docente. No en su ejecución, no en si el render está, o la imagen del póster está generada con Midjourney o con lo que fuere. Y ahí insisto en esto que vos traes y que me parece muy valioso, que es, bueno, hay algo del pensamiento y de cómo utilizamos la herramienta para el pensamiento que me resulta eso, muy, muy inspirador. Creo que nada más tengo para decir, no sé si está mucho o poco, pero gracias. Me alegro, está bueno que sirva también como ensayar el rol de comentarista, también está buenísimo. Claro. Siempre se aprende algo. Agata, escuchamos a la arquitecta Agata Peskins. Bueno, buenas. Bueno, gracias, Lau. En realidad, para mí también es la primera vez que estoy de comentarista y en una especie de retribución simétrica. Laura fue mi comentarista cuando expuse yo. Bueno, obviamente me toca de cerca, si bien no trabajé con la inteligencia artificial, trabajé con Wikipedia, así que es una temática que venimos conversando con Laura, cómo incorporar todo este mundo nuevo tecnológico en las aulas. Yo me anoté un par de cosas, no muchas, pero hay 3 o 4 cosas. Así como celebraste vos que acá en el instituto se traten estos temas cuando expuse yo, me parece bárbaro que sigan apareciendo. Y el tema de tu reformulación de la metáfora de Barico a hombre sumergido, me gustó y me hizo acordar a una escena de una serie, Years and Years, que no sé si alguno la vio, que hay un momento... ¿Por qué? Porque el hombre teclado pantalla habla de elementos periféricos. El hombre sumergido, y esta escena, hay una escena en Years and Years que hay una familia y la hija de esa familia quiere explicarles a los padres algo que les está pasando, se genera toda una tensión porque los padres creen que les va a hablar de su sexualidad y de su elección sexual, y la chica lo que dice es que se quiere insertar un chip y ser como una especie de mezcla entre realidad virtual y realidad física. Está muy bueno. Bueno, eso era algo que me parece que también es más allá de esto todavía, pero que es el camino, esta inmersión o estar sumergidos. Después voy a confesar algo que me hace ruido y que me anoté acá para tirarlo un poco, a ver si lo conversamos, y que por supuesto tiene que ver con mis propios pensamientos e indagaciones sobre estos temas, que es siempre preguntarnos, bueno, ¿a dónde vamos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y ahí es donde esto de la cognición y los procesos de cognición, yo digo, me parece que habría que diferenciar los procesos de cognición de la construcción de un conocimiento y de un pensamiento crítico, sobre todo, retomando lo que vos dijiste. Me parece que eso... que nosotros, digamos, como docentes, me parece que el norte no cambia, digamos, por esto mismo que vos dijiste, son discusiones viejas, las discusiones siguen siendo en esencia las mismas, que es aprender y cómo nosotros podemos guiar ese aprendizaje, ¿no? Y volver a las bases de que no hay aprendizaje, no hay construcción de conocimiento sin una comprensión y una invención. Y si bien todos estamos de acuerdo en utilizar e incorporar, porque además se meten por la ventana el uso de estas herramientas, me parece que la diferencia está ahí, en que no nos olvidemos a dónde vamos, qué buscamos. Entonces, ese pensamiento crítico, al menos por ahora, yo pienso que no está. Aunque la inteligencia tuviera ese pensamiento crítico, no va a ser el mío, no va a ser el de mi alumno, no va a ser, ¿no?
Y bueno, no olvidarnos de reflexionar de eso. En línea con eso, me encantó también, quiero decir, lo que sí me gustó es el relevamiento del estado de los estudios que hiciste, como recabar todos esos autores que están trabajando esto. Tener cuidado, que lo vi más en tu exposición, ahora vi que hiciste más referencia a la diferencia entre delegar y asistir, eso me parece interesante. Me gustaría preguntarte, si tengo una pregunta acá, que es algo que también en algún momento hemos discutido con Mario. Vos citás a Nekusi, yo no, es un autora, acabo de ver que es mujer, que no la tengo estudiada, y la citás diciendo que ella habla de reorganizar el funcionamiento mental. Bueno, ahí, si después puedes contar un poco más, me interesaría saber a qué refiere, porque es una vieja discusión sobre si cambia o no cambia nuestra forma de pensar todo esto. Y después me pareció interesante también el resumen que haces en tu texto de las importancias de enseñar a preguntar, distinguir entre lo verdadero y lo falso, los sesgos. No es inocente el trabajo, y yo haría más hincapié cuando vos hablás de ojo con los sesgos, con la complacencia. Esto ahora me parece que mucho no lo mencionaste, pero eso es muy interesante y es algo que yo también vi en la Wikipedia. Así que como trabajo en construcción, como lo presentaste vos en el texto, me parece súper valioso, y quizás lo único que yo vi que no aparece es esto sí mencionás el pensamiento crítico, pero yo ahondaría un poco, le agregaría un poco más sobre cuál es el objetivo de la enseñanza-aprendizaje. Pondría un poquito más de hincapié ahí, pero insisto que son mis preocupaciones, ¿no? Esas, obviamente. Creo que nada más, esas son las cosas que tenía apuntadas para decirte, pero me gustó. Muchas gracias. Me gustó mucho que se trate el tema. Por los comentarios. Por nada. Abrimos si hay alguna pregunta, comentario más, quejas, críticas. Apuntes. Pero vos tenés algo que decir. No, sí, claro. Después de escucharlos. Mira, ¿A quién le vamos pasa? por parte. No, está en el micrófono. Está. Ok. Yo estoy aludido reiteradamente en el trabajo de Laura, así que no puedo escabullirme en la cuestión. Así que voy a decir unas cuantas cosas, pero me desata. Estoy usando estos dos papelitos porque estoy escribiendo una letra de hormiga, pero me disparan una enorme cantidad de cuestiones. Y además, bueno, como con Laura formamos parte del mismo equipo de investigación y todo, tenemos un intercambio frecuente, tampoco puedo sustraerme a hacer algunos comentarios. Pero a partir de ahí voy a ser absolutamente no condescendiente, que me parece que es lo más fructífero que puedo hacer en una instancia como esta. Algunos elogios puedo hacer, por ejemplo, una cosa me parece bien es ir a pelear en el terreno de las metáforas. Pues las metáforas son, no sé si es el origen, pero ahí está todo condensado. Es decir, sin ir a buscar las metáforas se pierde, digamos, capacidad explosiva, por así decirlo. Eso está bueno. Y después que estés metida en esta zona de indagación me parece fundamental. Ahora, fuera de eso, estoy en desacuerdo con casi todo lo que dijiste vos y lo dijeron los demás también. Lo sabemos. Estoy en desacuerdo. No esperábamos otra cosa. Y así debe ser los seminarios de crítica. Primero, Barico es un... Siempre así nos Eso, conocemos, no van a volar cuchillos. No me gusta. Barico, disfruto mucho como novelista, y ya le he dicho a Laura, como teórico no me parece digno de mayor consideración. Entre otras cosas porque cae en la trampa de tener que justificar siempre la visión de que acá estamos en un mundo nuevo. Y tal vez no estemos en un mundo nuevo. Por ejemplo, él dice,
no sé, el caballero medieval luchaba en el mundo físico. ¿Medieval? ¿Mundo físico? Un mundo más loco en términos simbólicos, imaginarios. De ningún modo. Es decir, el caballero medieval luchaba en el mundo físico y en el mundo imaginario todo el tiempo, igual que nosotros. Que haya cambiado, digamos, la manera de dibujar una imagen, eso es harina de otro costal, pero todos, es decir, todas las culturas, todas las épocas han estado todo el tiempo y han estado sufriendo todo el tiempo el problema de la contraposición entre sus percepciones y sus imaginaciones. Eso es siempre así. Eso es siempre así. Así que no sirve ese planteo para, digamos, fundamental que estemos en una época nueva. Por lo demás, yo, como buen menotista, digo, para entrar hay que salir y para salir hay que entrar. Por lo tanto, cada vez que a mí me dicen, estamos en un mundo nuevo, yo me pongo mal. Es como si me dijeran todo el tiempo, estamos siempre igual y estamos en un mundo viejo. Hay de todo. Entonces hay que examinar, es decir, nuestra cultura va demasiado rápido, como diría Kant, se va demasiado rápido a ciertas conclusiones. Demasiado pronto. Por ejemplo, en el predominio de la justificación tecnológica científica de la novedad. Es decir, se dice que dice alguien, hay una época nueva. ¿Por qué? Porque hay una nueva tecnología. ¿Qué tiene que ver? A lo mejor lo nuevo se determina mejor por una evolución de los imaginarios que por una evolución de la tecnología misma. Esta es la postura de Castoriadis, por otra parte, dicho sea de paso. Entonces digo, yo no estoy seguro de que estamos ante épocas nuevas, y es más, cada vez que me insisten más en eso, más me pongo del lado de negarlo, porque quiero ejercer, digamos, mi derecho a pensar respecto a todo esto. Y digo más, y tampoco estoy de acuerdo con el pensamiento crítico. Creo que hay que pensar, y si pensás de verdad, ya es crítico. En ese sentido, son patéticos los discursos de algunas cátedras cuando dice debemos, digamos, suscitar en el estudiante el pensamiento crítico, que quiere decir, en el fondo, que digan lo que decimos nosotros. Y el pensamiento crítico del estudiante siempre está ahí, lo que no quiere decir que se lo digan al docente, precisamente porque perciben cuál es la verdadera fundamentación del docente para pedir pensamiento crítico. Entonces digo, el pensamiento es siempre crítico, en la medida que está sustraído a otro tipo de... Y en eso voy a un tipo que vos pusiste a cuento acá, que es Heidegger. Sería muy interesante, cuando hablamos del pensamiento, leer un trabajito de lo mejor de Heidegger, entre otras cosas, por su carácter digerible, que es ¿qué significa pensar? Ese me parece que explica todo, y si yo leo eso no necesito hablar más de pensamiento crítico. O pienso o no pienso. Ahora, normalmente todos pensamos, y los que creen que los demás no piensan, los otarios son los que piensan que los demás no piensan. O como diría Sartre, que el infierno son los otros. Todos piensan. Ahora, que te digan lo que quieren decirte en cada momento es harina de otro costal. Entonces digo, acá hay muchas cosas en el aire, digamos, que por las que pasamos demasiado rápido. Y yo diría que a mí lo que me provocó, y a la vez me da pie a esto, es tu referencia final al Heidegger que dice dejar aprender. Bueno, pero ese dejar aprender es para los docentes. Pero el problema es, ¿hay del otro lado alguien aprendiendo? O más bien deberíamos preguntar, ustedes dejen aprender y ustedes otros quieren aprender. Porque nos estamos saliendo una y otra vez con la cuestión tecnológica, didáctica, con todas las herramientas que tenemos, del fondo del problema, que es ese tipo que está ahí, que en principio suponemos que quiere aprender. Pero ese es el punto sobre el cual tenemos que reflexionar, no sobre el aparataje ideológico que tengamos alrededor. Ese es el problema que vuelve, o lo ponemos de manifiesto pensando, o seguimos viviendo en otro planeta desde el punto de vista didáctico. En ese sentido diría, es como cuando Heidegger dice, en vez de pensar en vez de concebir el pensar, vayamos a el ser del tipo que piensa. Heidegger todo el tiempo dice eso, muchas veces confusamente. Pero hay que pensar en el tipo que está ahí, el tipo que piensa. Y sobre eso
No hay otra metáfora acá, porque el humano sumergido nos dice que está sumergido, pero no nos dice lo que pasa adentro. Entonces, ¿cuál es la metáfora? Por ejemplo, el pensamiento didáctico positivista decía, es una caja vacía que hay que llenar de conocimientos. Esa era una metáfora, ¿sí? Y eventualmente hay que vaciar primero de los conocimientos inadecuados. El problema es, ¿con qué metáfora pensamos hoy el aprender? Bueno, ahí está el problema, y por eso está bueno que vos plantees metáforas, y espero sigas planteándolas más adelante, otras, y vaya cambiando. Habla a propósito, Sí. ¿esa imagen es tuya? No, eso está generado con inteligencia artificial. Sí. Ok, Con pero es de un inteligencia autor, artificial. No, Sí, la generé yo. Se nota que... pero la promoviste vos. Sí. Listo, A es partir de un tuya. enunciado. Es se tuya. generó Teoría eso. es tuya. Sí, Es tuya. de alguna O no. manera. Dijiste que O no. Así que te digo, La generé bueno, yo, pero no la dibujé. qué sé yo, son algunas cosas con las cuales Sí. se Bien. me produjeron fricciones. Gracias. Yo te decía una cosita también. Un montón de ideas, ¿no? Cuando escuchaba hablar tumultuosamente decir esto, aquello, el otro, y eso tiene que ver un poco con el foco de esta investigación. Para mí no queda demasiado claro, como si se trata de la didáctica, lo que pasa en el taller, es como que eso hace que uno piense demasiadas cosas en simultáneo y tenga por ahí menos herramientas concretas para intervenir con respecto a eso. Con respecto a lo que se habló, si nuevo, si revolución, si cambio o no, yo también tengo una postura crítica en torno a eso, pienso que se volvió más viejo también al mismo tiempo que es una revolución. Digamos, hay un montón de herramientas que utilizan inteligencia artificial que son la manifestación de los imaginarios más retrógrados que existen y que hacen desaparecer la capacidad crítica de las personas. Y es raro decir que eso es una revolución y decir, bueno, tenemos que adaptarnos a eso. También pienso mucho en el rol de uno como docente, ¿no? Es decir, yo tengo el volante ahora un poco. Y así yo me pongo enfrente de esta clase de cosas en situación de taller, digamos. Voy a hablar de esta cosa como una ola que me está superando y de alguna manera hay que sobrevivir. Voy a empezar a pensar estrategias para a veces decir, dejo de lado esto, lo utilizo, pero de una forma más crítica y confiando un poco en el rol de uno en el espacio que es un espacio que debería ser un poco más impermeable a las agendas. Que no deja... Hablar de esto como un gran cambio es una agenda de alguna forma, una agenda que tiene que ver con justamente las grandes compañías que están detrás de todos estos desarrollos. Esas son los lugares donde surge la idea de que esto es una revolución. Hay otras posturas. Hay una postura, ¿no? No sé si han escuchado hablar de lo que se llama la singularidad tecnológica, ¿no? Que esta capacidad de estos entes informáticos de ser tan o más inteligentes, eficaces, sensibles que las personas. Es una especie de estándar, ¿sí? La singularidad tecnológica, pero han empezado a surgir otros estándares como son la crapularidad, por ejemplo. No sé si es un ¿La qué? Crapularidad. Crapularidad. La palabra crap. De crápula. De crápula. En realidad no podría ser de crápula, pero Tengo muy claro lo que es crápula. Bueno, sí. Yo alguna vez en las revistas de Ciolí, todo eso he leído crápula, pero esto es crap de basura. Crap en inglés de basura. Entonces, todos estos elementos que hacen, que dan capacidades a estos sistemas, ¿de dónde surgieron? ¿Quién hizo esa selección? Entonces, en lugar de la singularidad, se habla de la basuralidad. Todo este torrente de información que está en la web, que tiene que ver con mucha información basura acá, que por ejemplo, no sé, cuánta gente cuando completa sus perfiles en sitios que sabe que nunca más va a volver a usar, pone los datos correctos. Mucha gente usa datos incorrectos. Toda esa información pasa a ser parte del entrenamiento, y ese entrenamiento es la materia prima de las conclusiones que surgen después de esto. O sea que dentro de eso, a cosa a la que confiamos, hay mucha materia prima que tiene un origen, que nadie se esmeró en lograr que sea cierto, ver lo que fuera. Bien, eso es entre algunas de las cuestiones. Sí. Un comentario sobre el comentario. Yo iba a hacer esa objeción, de que el trabajo, por momentos uno piensa esto sobre el aprendizaje en general, Sí. pero resulta que hay una cláusula que puso Laura ahí, y en eso me adelanto a defenderla, que remite también a una cuestión que planteo yo, es que el aprendizaje es universal en todas partes, todo el tiempo. Entonces, no hace falta distinguir esa cuestión. En todo caso, después uno dice, bueno,
Acá hay en la universidad o la escuela hay una experiencia singular, Sí. pero el aprendizaje está todo el tiempo en todos lados. Sí, pero Y cada uno sí. se las arregla como puede. Yo no vi eso. No, que justamente tiene que ver con lo que decía Mariano. No, eso es una cláusula de ella. Sí, lo leí, Que la puse pero en el yo trabajo, estoy sí. más de acuerdo con lo que dice Mariano, porque más allá de que sí, obviamente que el aprendizaje es universal y que eso es indiscutible, en términos de la metodología del trabajo, que es más específico, ya no habla de términos teóricos, de lo que estás proponiendo, sino para la salud de comunicar el trabajo, yo creo que habría que haber aclarado mejor el objeto de estudio. Y en ese yo creo que lo que decía Mariano iba por ese lado y yo estoy de acuerdo con eso, porque cuando uno trabaja con herramientas como trabajas vos, porque, digámoslo de una santa vez, estamos hablando de una herramienta, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario en la antigüedad de todos estos problemas, hasta ahí, porque yo estoy en desacuerdo en otras cosas, ya que él deschaba... Obvio. No vamos a esperar que estén de acuerdo. No, de ninguna manera, pero es saludable además. Pero organizando el speech, una cosa es el objeto de estudio. Cuando uno trabaja con herramientas, y vos lo ves claramente en metodología de la investigación, la herramienta se suele confundir con el objetivo. O sea, pones como objetivo cuestiones que son instrumentales. Y en este caso estás trabajando con una cuestión instrumental, con lo cual ahí es donde uno tiene que poner más el foco de a dónde quiere ir, y para saber a dónde quiere ir tiene que decir, mi objeto de estudio está rodeado por estos límites. Cuando uno hace eso, establece un universo propio. Es una cosa que hay que terminar de entender de una santa vez. No está diciendo que la verdad sea absoluta, está diciendo, como se hace en ciencia, que vos estableces un universo de límites controlados, que vos decís, yo trabajo de acá hasta acá, trabajo con esta bibliografía, trabajo con estas ideas, con estas matrices de pensamiento, con estas ideas importantes, y lo que yo digo y las conclusiones que voy a obtener y el modelo, si querés, que es una cosa todavía más allá, incluso por fuera de la propia investigación, que voy a obtener, tienen validez dentro de estas reglas. Y entonces por eso es importante que uno especifique estas cosas, porque si no es muy fácil que nos vamos a cualquier lado, Claro. ¿no? En eso. Más que nada por eso, yo creo que lo que decía Mariano venía más, ¿no? Sí. Si no, no te estoy interpretando, pero me pareció que venía más que nada por eso. Y estoy de acuerdo con Mario con el tema de la antigüedad de todo esto. La sociedad y la cultura humana continuamente nos hemos enfrentado con nuevas herramientas que nos ponen, nos interpelan a potenciar capacidades humanas. Hay una autora, que es Sofía Escazarra, que es la que dirige la Diplomatura Superior en Inteligencia Artificial de la UTREF, que vino acá el año pasado. Sí, estuvimos discutiendo el año pasado con Sofía el tema de y tiene muchas publicaciones, todas digitales como corresponde, sobre inteligencia. Sí, te voy a imaginar, y con una pluma, buenísimo, en inteligencia artificial. Y ella ponía incluso, mirá qué casualidad, yo no sabía si lo leyó Albarico, creo que no, porque me dijo que lo leyó por otro libro, puso como la bicicleta como comparación. Acá dijo la bicicleta, ¿te acordás? La bicicleta, dijo, cuando sale la bicicleta, todo el mundo dijo, no, esto no es femenino, esto es un bochorno, la mujer tiene que sacar una ropa, cómo va a poner las piernas de cada lado, un espanto, dice, ¿a dónde iremos a parar? Esa frase que montaban así, la bicicleta es una herramienta, vos podés correr hasta cierta velocidad, siendo un ser humano, y la bicicleta te permite ir un poco más rápido. La inteligencia artificial no es otra cosa que una potencia, más allá, por supuesto que estamos dejando de lado todo el amarillismo de la prensa y Terminator y toda esa pavada. Y los intereses. Y los intereses, que por supuesto ni hablar, eso del mercado, el marketing, ni hablar. Pero dicho en términos de una institución académica, pongámonos en el lugar que tenemos que ponernos, de crítico de todas estas cosas, y entender que estamos a una herramienta que efectivamente, y doy fe que eso es así, permite construir conocimientos que antes no se podía. Tenemos capacidad de revisión de cosas que antes no la teníamos. El Word te lee en voz alta. Eso es inteligencia artificial pura y dura. El Word te lee en voz alta y podés corregir los textos y encontrar errores que el cerebro antes no lo podía, porque el cerebro te los arregla. Uno lee 20 veces su propio laburo y llega un momento que la preposición la pone, nos pasó a todos. Cuando te lo lee otra persona y con un acento que lo puedes elegir encima, tenés 10.000 acentos,
para elegir, ¿entendés otra cosa? Es inteligencia artificial. Las traducciones, yo tengo un guatemalteco, por si les interesa el dato. ¿Quién me lee a mí? Un guatemalteco. ¿En tu casa? En mi casa. Por Un guatemalteco. voces no. Porque me gusta el sonido. Eso es una El caja. sonido argentino es horrible para que te lea. El yeísmo y qué sé yo. Guatemalteco. Yo tengo un guatemalteco buenísimo. Ese no es un... como Está en el Word, no lo tengo el guatemalteco al lado, quiero aclarar. Bueno, Mentira. no, porque ¿viste? Acá la gente enseguida te... Enseguida te... Guatemalteco en miniatura. Qué barbaridad. Sigamos. a Mariano, ver, no se- Mariano. no se Pero puede- es- ¿Para qué quiere decir una cosa más? Yo también quiero decir una cosa Una más. cosa más. Y está. Bueno, Eso, ese quiere decir que esto... Lo que quiero decir Es el seminario más difícil de coordinar de la historia. Pero quiere Ahora decir sí termina que el puede ser que está comentario. funcionando. Ahora se termina. Cerrar el Es comentario. que el tema nos interpela a todos, Claro. es lógico. Estamos en todos, quién más, quién menos hemos sido todos Sí. docentes. Y lo último que quería decir, en honor Vamos acá cortito, al vamos doctor cortito. Sabugo, es que esto, por lo menos de la década del 70, con un tipo que se llamaba Herbert Simon, que escribió un libro que era economista, que se llama La ciencia de lo artificial, por lo menos desde esa época, si no antes, esto ya está en el candelero por todo lo que significa toda la introducción de una nueva tecnología, en ese momento era la computadora, nada más ni nada menos, y no solo para ver el grado de escándalo que significó la introducción de la computadora, es muy bueno ver la producción de ciencia ficción de esa época, porque como todos sabemos, la ciencia ficción nunca habla realmente del futuro, porque el futuro no existe, sino del gran problema, como decía Raymond Williams, del problema que tiene adentro. Y una serie que ahora se puso de moda, ahora una novela que se puso de moda por Hollywood ahora, que es Dune, nace en ese mismo momento como la lucha del hombre contra las máquinas, cosa que la película nunca enseña y nadie entiende por qué todo el mundo está desesperado por consumir especia, por ejemplo. Es porque el ser humano ganó una batalla muy terrible, un costo muy alto, con respecto a las computadoras y a la inteligencia de las computadoras que querían dominar la humanidad. Esto de la década del final de los 60, principios de los 70. Ya está. Fernando. No lo más. No, es muy simple. No. Bueno, cuando hablas de herramientas, ¿cuáles son esas herramientas? Las que estás investigando, las que tienen que ver con lo que pasa en el taller y se verifica que Sí, tengo como un pequeño anexo. Lo que yo llegué a investigar hasta ahora, digamos, listeras que literalmente probé, o sea, saqué un montón, pero todavía, por un lado están las limitaciones de las que son pagas, que no pude. Asistentes virtuales, ChatGPT, Gemini, Copilot, creación de imágenes, Canva y Firefly, edición de imágenes, Crea, Newark, LookX y los productos de Adobe. Okay. Ahí cuando yo decía lo del foco, quizás sea elegir una o un tipo de. Okay. Creo que ahí se pone muy complejo, porque son muy distintas, todos tienen distintas datasets con las que se entrenan, entonces es elegir una para mí. Por ejemplo, texto-imagen, genéricamente, sin mencionar la marca de eso también es como un cero. Es decir, bueno, yo escribo un prompt y eso se convierte en una imagen. Bueno, buscar todas las que hacen eso creo que ayuda a entender un poco más el campo de... Perdón. Sí, yo estaba pensando en una cuestión que coincide en lo que dijeron todos con respecto a las herramientas y a la precariedad que siempre aparece una herramienta nueva y eso es el tema. Pero digamos, al margen de esa cuestión, a mí me inquieta siempre más allá del cómo. Digo, porque tal vez es una cuestión personal, el qué se enseña. Que me parece que es otra dimensión y que el cómo enmascara. Porque quiero decir, supongamos, si nosotros nos ponemos a estudiar herramientas y esas nuevas herramientas nos van a servir para seguir, por ejemplo, enseñando idolatría del movimiento moderno y de la traducción literal del movimiento moderno en Argentina, en el mejor de los casos, si fueran buenas, serían malas. O sea, distorsionan el efecto negativo de esa cuestión. O sea, a mí me preocupa más pensar de qué temas hablamos y cuál es la inserción de esos temas en esquemas de poder y cómo eso altera otras cuestiones y después eventualmente, naturalmente, hay que estudiar las herramientas, pero me parece que es una cuestión que hay que cruzarla. ¿Para qué? En esto en ningún momento se habla de qué estamos hablando. Quiero decir, en ese qué estamos hablando podemos estar como, digamos, claramente es una de las cuestiones de diagnóstico que estamos haciendo, perpetuando un montón de prácticas altamente inapropiadas, digamos, bajo nuevas herramientas, pero con la misma concepción de inapropiada que decíamos antes. Bien, voy a responder y después seguimos discutiendo y se siguen agarrando. Pero así ordenamos y cerramos la transmisión.
voy a recuperar de todo lo que me dijeron algunas cosas que me llevo para seguir trabajando y que creo que ahí iba la intención también de proponer este seminario. Desde ya, gracias por todos los comentarios. Mario, para eso te invitamos, para que nos critiques. Quiero recuperar algo que dijeron Leandro y Mariano, que tiene que ver con la universidad en sí, ¿no? Creo que ese es uno de los ejes, digamos, no es el tema de investigación en sí, pero es uno de los nortes. Me gustó esto que dijo Leandro de poder descansar un poco en la función de la universidad, ¿no? Asumir que, bueno, venimos acá a construir pensamiento crítico, ¿no? Crítico, llamémoslo como queramos, pero digamos que ese es el rol y ese es el lugar. Y eso de descansar me resulta un poco tranquilizador. Y Mariano también esto que decía de, bueno, la universidad entenderla como un espacio más ajeno a la agenda, ¿no? Desde ya, pero bueno, insisto como en que no podemos desconocerlo, ¿no? O sea, me parece que sí, fundamentalmente el rol tiene que ser ese, esto sí, esto no, cuando sí, cuando no, digamos, el rol de moderador, y por eso apunto como a la propuesta de enseñanza como el lugar para discutir eso. Mario, en cuanto a los imaginarios, sí, y me lo llevo lo de Castroneris como un deber dentro de nuestro proyecto de investigación, pensarlo más en términos de lo imaginario. Creo que a esta instancia no lo profundicé. Y pensar en esto de que las novedades sean primero en ese campo antes que en la tecnología. Ágata, vos decías esto de, bueno, reorganizar el funcionamiento mental. Lo que Nekusi, el texto ese que cité es sobre cognitivismo bastante duro. Es del campo de la psicología, lo cual no es un campo que yo sea súper experta, pero bueno, lo que dicen ahí básicamente es esta cuestión de que los procesos por los que uno construye ese conocimiento, ellos afirman que efectivamente se van transformando, digamos, a través del tiempo. O sea, como que en la interacción con las tecnologías, necesariamente la forma en que aprendemos, esto que decía ahora, si lo que uno puede lograr es distinto y el conocimiento construido, o sea, no el conocimiento en sí, sino que ese proceso por el cual uno llega a construirlo es diferente. Es lo que se habló en algún momento del cambio del pensamiento lineal al pensamiento en red, digamos, hay como un montón de posturas sobre eso. ¿Qué era el otro que te iba a decir al respecto de esto? Bueno, se me fue. Eso, como que ellos hablan de que esos procesos, esos pasos que la mente sigue para construir conocimiento se transforman en función a las tecnologías y al momento y a los discursos. Y después vos decías esto de el norte no cambia. Hay una cita de Maggio, que también está en el artículo, que ella dice, bueno, si los alumnos usan ChatGPT para resolver la evaluación y aprueban, el problema no es ChatGPT y no es la tecnología, es la evaluación que estamos tomando que tiene que ver con esto de que ya está vieja, digamos. Entonces me hizo acordar a eso, esto de pensar en norte. Ok, está bien pensar en norte, pero creo que también tenemos que reconocer que seguimos arrastrando un montón de problemas. O sea, más allá de que pasa, o sea, hay algo en la enseñanza y en mi investigación que es esquizofrénico, que siempre uno dice, bueno, esto sigue pasando, no sé, siempre hablábamos de la enseñanza transmisiva. Bueno, la enseñanza transmisiva sigue pasando. Y vos decís, pero no puedo en el campo disciplinar seguir discutiendo esto, porque ya está recontrasuperado, ya hay 20 millones de autores que lo dijeron, y estamos ahí siempre, entre que en el campo disciplinar es viejo y en la realidad sigue pasando. Entonces, en esa esquizofrenia me muevo un poco. Y en eso también esto de que el norte no cambia, sí, es cierto, pero bueno, hasta dónde seguimos discutiendo y hasta dónde como tratamos de traer algo nuevo. Leandro, gracias por compartir la experiencia del taller, me parece que eso está bueno, te lo dije cuando te invité, como empezar a cruzar un poco entre carreras, ¿no? Me parece que eso es un punto clave, por eso también lo invité a Mariano, gracias por venir. Justo estábamos discutiendo con Mario hace poco el texto que sacó la diseñadora, Maceo, sí, que se llama Arquicentrismo, que nos pega lindo, puro y duro a los arquitectos. Y tiene razón. Es su tesis. Su tesis de doctorado y. Sí. Y después lo convirtió en un libro. Sí, lo publicó. Sí. ¿Algún PDF? La verdad, sí. Sí. No, la tesis está doctorado publicada en la web. entera. Y si no, el libro es una versión adaptada. Es verdad, digamos, y hay que reconocerlo, y me parece que está bueno empezar a cruzar con experiencias. Siempre hablamos también que las carreras de diseño, y es lo que dice Maceo, ¿no? Por
cargar con menos tradición, quizás a veces también se sienten como más libres, digamos que a los arquitectos nos cuesta un montón de innovar y de traer propuestas nuevas, y como abrir un poco ahí el juego y escuchar otras cosas. Horacio, sí, ya sé, la metodología adolece completamente el trabajo, yo ya no sé. Completamente no. Por eso el disclaimer de que era un ensayo por ahora. Lo voy a corregir antes de presentarlo concretamente como el TIF. Lo del objetivo de la cuestión instrumental, sí, puede ser que todavía esté ahí medio. Mariano me llevó todos tus conceptos de singularidad. Basuralidad, Mario seguro que se lo anotó ahí con resaltador, porque es buenísimo. Concepto de basuralidad. Que te lo anotaste. No hay un índice de basuralidad. Un índice de basuralidad. No, anoté otras cosas. Debería haber, hay Porque varios que son como contrapuestos. anoté muchas cosas más. Me gusta siempre como que sé que vos estás como muy en tema, está bueno siempre escucharte. Bueno, y creo que no mucho más. Y Fernando, lo que vos decías, bueno, que pensar sobre el cómo y no tanto sobre el qué desde ya. Creo que... Al revés. O cómo el qué te ayuda. ¿Qué? Al revés. El problema es el qué. Pensar sobre el qué y no Tiene sobre que el ver con cómo. qué. También, digamos, el campo de la tecnología educativa también siempre tiene como esa discusión, ¿no? Como que, o sea, el enfoque es sobre las tecnologías y que esas tecnologías tienen como cierto impacto necesario en ese qué y en ese contenido, digamos, o sea, no son ajenos. Pero bueno, sí, desde ya esto que vos decías, bueno, no sé, seguimos sosteniendo discursos, sí, bueno, a eso van también la cuestión de prestar atención a los sesgos, ¿no? Porque la tecnología puede ser un instrumento útil para cambiar los discursos, pero hay que pensarla en ese sentido. ¿Cuánto te sirve para cambiar el discurso? Porque el problema es cambiar el discurso. Sí. En todo caso, el verdadero problema es cambiar el discurso. Y hay que ver hasta qué punto la tecnología te sirve para eso. Sí, bien. Bueno, gracias. Vamos a cerrar la transmisión. Anuncio el próximo seminario. Nos vamos a volver a encontrar el viernes 30 de mayo con la presentación del trabajo titulado Espacialidades del erotismo homosocial masculino como problema para la historia de la arquitectura y la ciudad, a cargo del arquitecto José Santiago Campos Ríos, y tendrá como comentaristas invitados al doctor Horacio Caride y al arquitecto Luis Bruno. Así que bueno, gracias a todos por venir.